La historia de Canarias antes de la conquista está sometida a constantes revisiones en base a descubrimientos, teorías y, ¿por qué no?, leyendas. Hoy queremos recibir al periodista y dramaturgo Cirilo Leal, que estos días añade la historia de las lenguas cortadas a su archivo de conocimiento popular y académico. Con Roots y la Isla Music conoceremos la conexión entre Jamaica y Canarias a través de la música reggae. Y con Javier Fuentes Feo echaremos un vistazo al Muestrario de una pandemia, el gigantesco documental con el que la Asociación de Cine Técnique está dejando constancia de cómo ha impactado el último año en la población de Lanzarote. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Hola Cirilo. Hola, pues buenas tardes Muy buena. y gracias por invitarme a esta aventura, ¿no? Gracias a ti por venir y contarnos algunas aventuras, ¿no? Porque en cierta manera, bueno, llevas mucho tiempo contando todo tipo de crónicas, pero esto de las lenguas cortadas tiene bastante de aventura para ti y lo que se cuenta, ¿no? Sí, porque yo creo que ha sido la culminación de un proceso de formación, ¿no? Que es la investigación sobre la memoria oral, y que llega este instante con este reto de mezclar la memoria mítica, la memoria de la leyenda, mezclando las dos técnicas, ¿no? Entonces este primer relato pues combina las indagaciones de alguien en el presente que está rastreando precisamente esas huellas del pasado reciente y todo ese mundo de leyendas, ¿no? Intentando explicar los orígenes del poblamiento de las islas. ¿Has estado mangoneando con la historia? A mí me suelen decir que soy como una especie de cabuquero de la historia. El cabuquero, como sabes, es esta persona que abre las minas en busca del agua, ¿no? De las galerías de agua, y a base de perforaciones, de cavar durante un tiempo, navegando casi en las tinieblas, pues entonces vas trabajando con el material que te va llegando. Sin embargo, cuando entras en el territorio de la imaginación, te encuentras con mayor libertad para a lo mejor expresar lo que la realidad te pones y que te faltan palabras para hacerlo, contar casi lo mismo, pero desde casi una dimensión poética, ¿no? Lo que pasa es que en este libro tú lo hacías con esa libertad y agarrándote a la imaginación, pero también sin soltar la mano al lado del rigor histórico, ¿no? Claro, porque he tenido la gran fortuna de trabajar con quien fue mi profesor cuando era un pibito, cuando estaba empezando. Yo creo que fue de sus primeros alumnos, Antonio Tejera Gaspar. Entonces, claro, él aporta unos pilares históricos donde uno se va moviendo, ¿no? Y en esta novela, pues, lógicamente, me aferro, me ato a esa visión, a esa aportación de él, vinculado precisamente a las represalias de las legiones romanas, a las tribus bereberes rebeldes que la desterraban fuera de su continente a unas islas ahí perdidas, ¿no? En el Atlántico, que son pues nuestras Islas Canarias, ¿no? O sea, según esa teoría, los ancestros serían de origen bereber y encima castigados y encima llegarían con esa tara que viene del castigo, con la lengua cortada. Con la lengua cortada. Fíjate que a raíz de la publicación, pues luego ya vienen las puntualizaciones. Por eso que tú decías del mangoneamiento, hay la gente que luego empieza a leer, pero vamos a ver, los romanos cortaban la lengua a sus enemigos, ellos registraban todo en su derecho. Si estaba lo de la crucifixión, ahí el caso de Jesucristo, si estaba lo del destierro,
de por vida casi, pero no se contemplaba lo de las lenguas cortadas, la amputación de la lengua. Entonces otros ya empiezan hablando, no, son tradiciones que se empezaron o castigos posteriores, pero que se le atribuye a los romanos, pero históricamente no casa, ¿no? Sin embargo quedó esa traslación histórica a la interpretación de unos hechos que en este caso es fantasía, ¿no? De todas maneras, en tu libro y en el trabajo que rodea el libro se hace alusión a la existencia de libros perdidos que a lo mejor cambiarían un poco todo esto que estamos diciendo, que no estaríamos construyendo tantas imágenes en el aire si aparecieran algunos de estos libros vinculados a la historia de Canarias, ¿no? Cuando Antonio Tejera nos trae este regalo ya por último, ¿no?, de los 5 o 6 libros perdidos, yo le dije, Antonio, esa es la auténtica novela, indagar sobre estos extravíos históricos que realmente van a aportar algo distinto. Yo creo que la aportación rigurosa, científica, está de mano de los arqueólogos, de los historiadores, ¿no? Esto no dejaría de ser una interpretación más que a nosotros, como periodistas, como escritores, pues lógicamente ese mundo nos apasiona mucho más. Y de hecho, quien penetra en ese territorio de la historia de Canarias, es que te da para muchos años, para toda tu vida, porque hay tantos rincones oscuros, hay tantas perspectivas para llevarlo a cabo, que vengan esos libros perdidos o los que tú puedas elaborar, yo creo que te mantiene en vilo durante, yo creo que para el resto de nuestra vida, ¿no? Todavía hay muchas cosas que sacar, de extraer, comunicar, divulgar de la historia nuestra, ¿no? Para contarlo, siendo tú, lo fácil habría sido optar hacia el lenguaje teatral, y sin embargo nos encontramos ante tu primera novela. ¿Esto te vino impuesto? ¿Te querías atrever y dijiste, pues esta es una buena ocasión? Hombre, Juan Francisco Delgado, este aventurero de las ediciones en Canarias, este soñador, este hombre que sueña una novela o un libro cada 3 años y le dedica toda su creatividad, toda su energía, pues me propuso esta historia, ¿no? Y yo la verdad es que jamás hubiera dado ese paso porque no me creía capacitado para entrar en ese magno territorio. Sin embargo, mucha gente que hace novela o relatos o poesía dicen que es el teatro. Entonces, para mí el teatro ya me resulta más cómodo porque es, digamos, lo que he estado haciendo pues toda mi vida y sigo haciendo todavía, ¿no? Y lo que me permitió escribir esta historia es ser capaz de encontrar unos personajes y aplicar la metodología psicológica para darle vida, meterme en la piel de estos personajes para ser capaz de escribir pues un relato largo como es la novela, ¿no? Porque el teatro lo que te impone es una dinámica, es una acción, es un conflicto. Algo está pasando de aquí en adelante, o sea, hay ese dinamismo que es con el que uno tiene que manejarse para que esto llegue pues a buen fin, ¿no? Pero el tema es que luego ese dinamismo te queda impregnado en tu metodología, en tu forma de ser casi, y sigues ansioso de seguir indagando y seguir pues reconstruyendo esos mundos que están por ahí perdidos, y que la literatura, el mundo de la imaginación, pues creo que puede hacer un gran servicio a esta sociedad, ¿no? No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, no woman no cry. Hola Ruth. Encantada de estar aquí contigo, Sergio. Yo llevo muchos años fascinado con el calado que siempre ha tenido el reggae en Canarias. A ver, es una música universal, la figura además de Bob Marley yo creo que también atraviesa fronteras, pero es que en Canarias históricamente ha sido una música que ha entrado muy bien. Háblame de cosas en vez de pensar, cuéntame una historia que me haga temblar, aunque sea mentira, me gustará. No sé si en los últimos años se ha perdido un poco en las nuevas generaciones, ¿no? Pero determinadas generaciones el reggae lo llevaban de una manera muy natural, y no sé si tiene que ver con la condición isleña, ¿no? Con eso de Jamaica, Canarias, que no se parecen en nada, pero se pueden parecer en muchas cosas, ¿no? Es Caribe, y el Caribe, por ser isleños, creo que tiene una cercanía con nosotros, pues que se palpa en la cultura y en la música en este caso. Entonces, como música caribeña creo que nos llega pues de forma natural.
Y han habido momentos en los que han sido más prolíficos en cantantes, en bandas, y otros menos, pero la verdad es que atravesamos un momento bastante bueno. Hay DJs en prácticamente todas las islas, hay por supuesto bandas, algunas que cumplen 25 años porque esta tradición pasa a los 30. Yo con la Isla Music hemos ido por muchas islas, hemos estado en muchos festivales y realmente noto la reacción del público que sintonizan, ¿no?, con la música. Supongo que es por ese origen caribeño e isleño. Bueno, pero ustedes están trabajando un poquito de todo y es verdad que no se ciñen a el reggae más tradicional y además pues trabajan temas propios, que yo decía al principio que aparte de tenerte a ti como cantante con tu propio estilo, que es verdad que hay figuras femeninas de la música reggae, pero no suelen ser las que más predominan, todo eso les ha ido dando una serie de características propias y podríamos hablar también de esa rama, ¿no?, de la Isla Music como uno de los puntos que llevan el reggae hacia un lado más canario, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que yo construyo desde la identidad. Parte de mis influencias vienen de la música jamaicana, hay nuevas bandas que escucho mucho, que me gustan mucho, pero no crecí con eso, con lo cual en mí también se ven otros géneros musicales. Y luego también me gusta muchísimo el soul, entonces nosotros hacemos un potajito muy peculiar, muy propio. Entonces, bueno, yo me dejo llevar porque así debe ser la música, ¿no? Un trabajo que lo llevas hasta las últimas consecuencias porque creo que es tu apuesta profesional, evidentemente no solo con lo que sale de dar conciertos o de vender discos, si es que alguno se vende, sino combinada con esa faceta de productora que mencionabas, ¿no?, vinculada a la creación de festivales, ¿no? Pues sí, yo ahora me tengo pienso mucho en la palabra creativa y creadora, es que realmente es lo que soy. Entonces, bueno, pues no solamente hago discos, no solamente hago música, sino que desde 2014 pues me propuse junto al equipo pues hacer algo que no existía en ese momento, que era un festival de reggae, que era la música de la que nosotros partimos, ¿no? Siempre, por ejemplo, me siento a pensar en la idea creativa de qué queremos destacar a través del festival, hacia dónde podemos tirar, ¿no? La parte siempre de la naturaleza es importante dentro de la música reggae. No sé, asociarnos con reivindicaciones que nos hagan mejores como personas. Entonces, bueno, yo vivo en un mundo creativo, para mí es primordial y bueno, creo que es un camino que seguiré. No demos por sentado el hecho de que pudieron celebrar el festival en el 2020, un pequeño milagrito, ¿no? Que hubo que reajustar todo, imagino, ¿no? Pues realmente yo digo que hicimos un programa de televisión, era la única manera de sacarlo adelante, tuvimos los apoyos, por supuesto, del Gobierno de Canarias, y nosotros pusimos al resto en el sentido de todos nuestros conocimientos. Yo estuve unos años trabajando en televisión y bueno, hice como showcase, conciertos de 20, 30 minutos, al que les añadimos pequeñas entrevistas de los artistas para tratar de, en 2 horas de programación, porque ya te digo, lo pensé, fue solamente online, pues tratar de captar la atención del público y bueno, los resultados ahí están muy positivos y quedamos muy contentos y pudimos mostrar a los artistas que hay en Canarias de nuestro género y que hacen obra original, es tan importante. En eso que estamos ahora de contabilizar las visitas a los festivales virtuales como gente que está, ¿cuánta gente fue al festival? Sí, ¿Mucha gente? No la quería decir, pero sí lo voy a decir. 4.000 personas. Eso es una buena asistencia, ¿no?, al festival. Pues realmente sí, más o menos se asemeja a lo que vivimos en directo, en vivo, en ediciones vivas. Este año también te propones o se proponen en la Isla Music, con tu proyecto, rendir homenaje al grande entre los grandes o la mayor referencia, a Bob Marley, ¿no? Don't give up the fight. Don't give up the fight. 'Cause I never give up the fight. No. I never give up the fight. I never give up the fight. Con todo lo que significa para el reggae, con todo lo que tiene que pesar también, digo yo, esa figura, ¿qué van a hacer con el amigo Bob? Es que nos acompaña siempre. Hemos hecho un espectáculo llamado Marley Vive, con el repertorio íntegro de Marley, con adaptaciones, empezando, por ejemplo, por la voz, que le damos un toque soul. Could you be loved?
realmente para mí, ser Marley ha sido natural en el sentido en que los músicos que me acompañan, que son auténticos especialistas del género, lo han vivido tanto que si tú quieres conectar con un músico, haces Marley. O sea, es un punto de partida, es un punto de conexión, es un punto de entendimiento. Luego vas al directo y sucede lo mismo, ¿no? Te piden canciones del maestro. Entonces, bueno, pues ¿por qué no darlas? Cuando para mí es bien importante el feedback, ¿no? Probablemente lo que había en la cabeza de Marley no es lo que yo hay en mi cabeza cuando lo interpreto o cuando me llega, pero tiene esa cosa mágica que tiene la música, que llega y punto. Hola Javier. ¿Qué tal? Ponme un poco en contexto, cuéntanos qué es lo que hace la Asociación de Cine Tenique en Lanzarote. La Asociación de Cine Tenique es un proyecto que se puso en marcha hace 3 años, recuperando una asociación previa, y que básicamente lo que intenta defender es, digamos, el legado espiritual de Manrique, que es darle a la isla una cultura contemporánea de calidad, una cultura contemporánea interesante y una cultura contemporánea que esté conectando la isla y en los valores de la isla con el mundo global y su desarrollo. Lo que me tiene absolutamente fascinado también es que en el año 2020, cuando muchas cosas andaban paradas, ustedes siguieron sacando adelante la muestra de cine. Luego lo comentamos brevemente, pero otro, por si acaso, por si nos estábamos aburriendo, ¿no, Javier? O si faltaban retos, están poniendo en marcha un documental, y un documental que puede acabar siendo bastante importante, ¿no? Porque nace con la idea de ser, y está en su título, muestrario de una pandemia vista desde Lanzarote. Cuéntame cómo va ese proyecto y ¿crees que va a responder a la expectativa que estamos poniendo en él? Pues confío en que sí. La verdad que surge, quizá como los proyectos que tienen a lo mejor la posibilidad de ser testimonio de una época, surge de una sensación de necesidad. Es decir, nosotros siempre contamos que cuando empezó la pandemia, cuando empezó el confinamiento, parecía que nos fascinaba la mirada distópica, ¿no? Que era como si reencontrásemos lo que habíamos visto en las series de televisión y estuviésemos fascinados con esa imagen, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, hay que escuchar a las personas, hay que dejar un legado histórico que sea la manera en que las personas se están enfrentando a esta situación. Y fruto, digamos, de esa reflexión, ponemos en marcha un proyecto cuyo propósito precisamente es hacer un muestrario, coger 100 personas de la isla que hagan, digamos, una reflexión o una visión de lo que es realmente las tipologías humanas de la isla y preguntarles algunas cuestiones relacionadas con su relación con el pasado de la isla, con la vivencia de la pandemia y con las sensaciones que tienen hacia el futuro después de la pandemia. Justamente por ese concepto también de isla que hemos aprendido también en la pandemia, de que por nuestra escala, por cómo estamos delimitados, eso de la isla como laboratorio de muchas cosas, ¿no? Y también en esta experiencia de lo que está significando vivir una pandemia, ese muestrario que ustedes están haciendo quizás puede dar una dimensión humana que tenga una validez internacional que nos ayude a recordar y que ayude al mundo, ¿no? A la humanidad a recordar de una manera muy específica este 2020. Pues sinceramente, quizá nos fuimos dando cuenta en el propio desarrollo del proyecto la dimensión que tiene humana, que yo creo que trasciende el carácter insular del proyecto. Tienes gente inglesa, tienes gente alemana, tienes gente marroquí, obviamente gente nacida en la isla de Lanzarote. Entonces yo creo que ese carácter cosmopolita que ya tiene el mundo también ayudará, espero también, a que sea un proyecto que tenga pues, un interés más allá del meramente, digamos, insular. Creo que tiene una dimensión afectiva, emotiva, también reflexiva, que es, bueno, pues que espero que tenga una trascendencia pues más allá de la isla, ¿sabes? Mientras eso llega, continúa su camino y continuó su camino a la muestra de cine de Lanzarote con una edición en el 2020. Además presencial, porque ustedes entendían
que el cine es comunión, y me parece un mensaje muy importante, Javier, en un momento en el que estamos hasta con miedo de que la gente pierda la costumbre de ir al cine, que ya sepa o asimile que las películas se ven en casa y que, total, ¿para qué salir? Así que ustedes ahí lanzaban un mensaje, yo creo que doble, ¿no? De seguir celebrando eventos culturales, de mantener la muestra viva y de que eso requiriera una presencialidad. Te diré una cosa más allá del cine. Recientemente, precisamente, una de las personas que entrevistábamos en Muestrario nos contaba, una persona joven, que empezaba a habituarse a tener una relación con las amigas y con los amigos de carácter virtual. Y se le empezaba a hacer un poco, cuesta arriba, la idea de quedar. Claro, esto luego hablando con una persona del campo del profesorado, decía, hay un riesgo muy grande que una generación que pasa de los 12 a los 14, 15 años, genere un hábito de relaciones interpersonales que estén solo mediadas por el ámbito, digamos, virtual. Entonces, esto, que tiene que ver precisamente con lo que tú dices, es a lo que nosotros de alguna manera tratamos de hacer frente y de plantear resistencia. Es decir, la verdadera interrelación entre las personas es clave, ¿no? Y por eso, desde el principio, y aunque cuando había empezado la pandemia, sí que nos costó mucho porque teníamos que tener 3 horizontes de trabajo. Siempre íbamos trabajando cómo sería la muestra si hubiese confinamiento y no pudiésemos ir a las salas, cómo sería con un confinamiento semi-presencial, pero muy reducido, cómo sería uno como el que hicimos. Nunca pensamos en una normalidad porque siempre pensamos que la normalidad todavía no había llegado, ¿no? Lo que llaman la nueva normalidad o lo que vaya a ser, ¿no? El nuevo periodo, el mundo que viene, ¿no? Pero siempre pensamos que era muy importante que el mundo que venga sea un mundo en el que sigamos incluso abrazándonos. Ojalá, la verdad que ese abrazo o esos abrazos tienen que estar incluidos en el mundo que viene. La cosa, Javier, de todo lo que hicieron en la muestra, por supuesto, al margen de la parte puramente cinematográfica, me quedo con una acción, una serie de acciones que yo le veía también otro carácter así como muy militante, de invitación a la reflexión, que eran esos paseos por espacios que habían atravesado crisis en el pasado, en la historia de Lanzarote, para luego dar forma o dar lugar a otras formas de vida, ¿no? Y me parecía como muy simbólico, un paseo por nuestra historia. Yo creo que es un poco como decir, bueno, desde el lado muy optimista, esto ya lo hemos hecho, quizás no con esta concreción y de esta forma, pero ya hemos salido de cosas muy raras, o la naturaleza ha salido de cosas muy raras, hay que mirar hacia el futuro. Pues sí, mira, la muestra de cine desde el año 2008, cuando me pidieron que asumiese yo la dirección, tuvimos una reflexión, ¿no? Y una de las cuestiones que llegamos era ¿por qué hacemos un festival o un proyecto de este tipo en Lanzarote? Hay miles de festivales en todo el mundo, pero ¿por qué lo hacemos aquí? Entonces, una de las conclusiones que llegamos, entre muchas otras, una era que había que conectar con el contexto insular, con su singularidad, con su historia, pero no desde una mirada localista, sino de una mirada global. Es decir, y a partir de ahí empezamos a crear una temática cada año que tuviese una dimensión muy local, pero que tuviese una visión global. El año 2018 fue el volcán, en el año 2019 fue la sal. Entonces, seleccionamos películas de toda la historia del cine en los que esos temas son clave. Y al mismo tiempo organizamos pateadas con gente especializada para ir a visitar lugares emblemáticos de Lanzarote que, digamos, tienen ese carácter, el volcán, las salinas, tal. Entonces, en 2020, lo que nos dimos cuenta es que el carácter más emblemático era la situación de crisis. Es decir, era algo que conectaba a Lanzarote con el mundo. Y entonces pensamos que era muy interesante ir a conocer los lugares, como tú has señalado, que en Lanzarote habían sufrido crisis, las conserveras de Arrecife, la parte de la cochinilla, que fue una economía muy importante en la isla, sobre todo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y, por supuesto, la zona de la Jeria, donde el volcán arrasó todas las zonas de cultivo más importantes de la isla, y fuimos a ver, en concreto, los lugares en los que los seres humanos fueron capaces de reinventar el territorio, aprovechar las circunstancias adversas para darle una nueva posibilidad a la vida y al territorio, ¿no? Vimos películas en las que una mala gestión de las circunstancias adversas puede conducir a un horizonte de realidad muy negativo. Y una buena gestión, una buena organización solidaria, igualitaria, etcétera, puede abrir posibilidades de mundos mejores. Entonces, en realidad, lo que queríamos hacer en la muestra era tomar conciencia del momento histórico y llamar la atención sobre que tenemos una responsabilidad sobre este periodo y una responsabilidad sobre cómo se va a construir el futuro, ¿no?
ese era un poco el propósito también de revisar nuestra historia. Bueno, sigan disfrutando, caballero. Vamos, a tocar. Quería aprovechar tu visita, Cirilo, para hablar también de la transmisión oral, que yo creo que ha formado parte de tu trabajo, de tu visión, tanto como escritor como, por supuesto, como periodista, ¿no? ¿Cuál es tu manera de entender la transmisión oral a la hora de recoger historias y luego también contarlas y que quede una constancia ya no oral, sino escrita? Sí, pues yo creo que tiene que ver con la propia biografía, ¿no? Yo eso, lógicamente, lo descubro después. Mi padre fue un hombre que en el año 49-50 fue uno de los que emprendió la aventura de la emigración clandestina en esos veleros que tanto surcaron desde las islas, ¿no? hacia América, ¿no? Donde mucha gente pereció en la aventura. Yo nazco en Venezuela y cuando vengo para acá me encuentro con esa historia que él no te contaba. Y estoy en un ambiente que es el puerto de Santa Cruz, en un bar que se llamaba La Marquesina, debajo de la famosa Farola del Mar, y ahí me encuentro con todo el mundo de los cambulloneros, de los trabajadores portuarios, de los estibadores, de los que empiezan a hablarte de las prisiones que hubieron en la guerra, de la prisión flotante que estaba enfrente casi de La Marquesina, y luego empiezo yo a nutrirme de toda esa información. Entonces el teatro fue el medio de comunicación directo que yo encontré para que ellos directamente con sus mujeres empezaran a contar pues todas sus vivencias, sus relatos, sus recuerdos. Entonces ese teatro Cambullón, digamos que fue el primer paso hacia este teatro de la memoria. Y siguiendo con el relato familiar, después mi abuela de La Palma pues me habla de que su marido, es decir, mi abuelo, había participado en la guerra de Cuba como uno de los mambís, o sea que a favor, digamos, de la independencia de los cubanos, y que cuando empieza la guerra civil, 30 y tantos años después, pues va a ser molestado por las brigadas del Amanecer porque había traicionado a España cuando la guerra de Cuba. Bueno, todo ese material yo lo empiezo a abocar hacia el teatro porque para mí el teatro era un estímulo que yo lanzo en un escenario, pero mis escenarios eran como este plató. A mí, aunque ha estado en el Teatro Guimerá, en el Teatro Leal, Paraninfo de la Universidad, a mí lo que realmente me ha interesado son los espacios, entre comillas, marginales, estos espacios donde la gente se refleja y cuenta historias, y donde, digamos, la técnica fundamental pues ha sido la improvisación pues a partir de todos estos textos que ahora precisamente pues están siendo publicados, ¿no? Entonces quiere decir que la memoria familiar no ha sido tanto un trabajo, digamos, profesional, sino que es lo que ha dado sentido a mi vida. Y a partir de ahí, pues yo lo he ido encadenando, pues eso, a través del periodismo, a través de los audiovisuales y a través del teatro, ¿no? Estos tiempos de distancia social obligada y de que nos estamos recluyendo en nuestras casas y que tenemos que hablar casi que en términos de burbujas, ¿no? Y cuesta conocer a gente nueva. ¿Qué hará eso por la transmisión oral? ¿Qué crees tú? Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con gente mucho más joven que yo, con una capacidad, un don, un talento para los audiovisuales, para el teatro, como es Óscar Bacallado. Pues entonces uno ha aprendido de esta gente joven y de esa energía. Bueno, pues estos proyectos que se llama La Memoria Isleña, que es el rescate, sobre todo vinculando al profesorado y al alumnado a cómo se entrevista desde el respeto. Y lo que hemos descubierto ya desde que se nos ha permitido sacar los bártulos a la calle, la cámara y la grabadora, es que el anciano, la persona mayor, ya tiene un deseo tremendo de contar y de hablar. Como sabemos, ha habido y los hay y los habrá siempre pues, tipos de programas en televisión que para mí son casi una burla, ¿no? hacia las personas mayores, y eso creo que ha calado en muchas personas. Entonces te recibían con estas digamos, espacios de intermedio, ¿no? Pero ahora yo estoy notando que tienen esa necesidad de contar porque están preocupados por la gente joven, por sus nietos, en el sentido de que no saben lo que supone el esfuerzo para conseguir lo que hemos logrado, el esfuerzo de la agricultura, el esfuerzo de eso, del cuidado del medio ambiente, y ellos ya se dejan preguntar, pero a su vez ellos interpelan a sus propios nietos. Y es para mí, digamos, el gran giro que yo he notado en este trabajo de rescate y difusión de la memoria. O sea, el deseo de los mayores de no ser meros interrogados, sino que ellos interpelan. No podemos terminar sin hablar un poco de
flujos migratorios que tú además lo reconocías, que lo tienes en el ADN y además forma parte de la preocupación que tú has tenido también como profesional, como periodista y también como autor. Se nos está olvidando en Canarias esa tendencia que nos llevó a los canarios, eso que llevábamos dentro y que hizo que tu padre se tuviera que ir. ¿Se nos ha olvidado que de ahí venimos? Pues mira, la primera obra de teatro que hago con Serafín do Paso es escribir sobre los emigrantes clandestinos. Esa fue la primera obra. Hace unos pocos años, con los personajes del mundo del carnaval, hicimos un espectáculo que se llamaba Bajo el mismo cielo, que lo recorrimos por todas las islas. Aquí en Gran Canaria estuvimos varias veces, incluso el Festival Internacional de Agüimes con esta obra, recordando a este pueblo que ha olvidado, efectivamente, que desde el primer minuto cero fuimos emigrantes, ¿no? Con Cristóbal Colón creo que ya se fueron unos cuantos para allá, o se los llevaron. Y llegamos aquí como desterrados, como inmigrantes, y yo creo que eso no se puede olvidar. Otra cosa es la saturación, la gestión política, económica, la instrumentalización que se está haciendo en estos momentos, pues de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que como sociedad uno tiene que mirar para atrás sus raíces. ¿Quién no tiene un pariente en Venezuela, en Argentina, en Cuba? Pues lo tenemos. Somos estas semillas que están flotando y tú no sabes dónde va a arraigar, ¿no? Pero por lo tanto, ojalá que no pongamos tantas barreras a ese impulso humano, ¿no? Cirilo, yo contabilizo esta conversación como transmisión oral de la buena. He aprendido mucho, como siempre se aprende charlando contigo, y espero que tengamos muchas más. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, a ustedes por invitarme aquí y nada, seguir para adelante con esta aventura que yo creo que hace falta muchas luces en esta sociedad aparentemente tan comunicada, ¿no? Antes comentábamos lo de condensar las experiencias musicales y ahora te propongo ya como el reto definitivo, el mejor concierto de 1 minuto de Roots sin tus compañeros, pero aquí en este espacio bonito del mundo que viene. ¿Qué nos vas a tocar en ese conciertazo de 1 minuto? Bueno, en el espacio bonito que viene, pues voy a cantar una canción bonita que se titula Flor de Invierno, que se partió de mi hija en ese paritorio, con su aroma, y por eso se titula así la canción, Flor de Invierno. Ay, 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 ay. Oh. Flor de invierno, eres vida, flor de invierno, no se me olvida, no. Flor de invierno, eres vida, flor de invierno, no se me olvida. Madrugan mis besos, mi alegría también. Te observo tantas veces y me parece mentira, pero qué bonita es la vida. Duermes en mi costado, con tus manos en mi pecho y tus pies en mi barriga. Pero qué bonita es la vida. Nadie te esperaba, no. Nadie preguntaba, no. Con el arroz a punto de pasarse, llegaste. Flor de invierno, conocí el olor de la vida. No se me olvida. Borraste el dolor al instante. Flor de invierno, riegas el árbol de la sangre. Despiertas mil instintos. Soy madre. En este mundo que hemos construido, la novedad es un valor. La juventud es una meta incluso cuando ya la has perdido. Y sin embargo, en esta neurosis colectiva nos hemos olvidado de lo importante, que la sabiduría siempre reside en un cuerpo envejecido, en el cuerpo que resistió, que a pesar de los accidentes, las tristezas, los miedos y la incertidumbre, siguió. Nos hemos olvidado de que la sabiduría no es saber mucho de muchas cosas, es haber sentido algo para saber explicarlo.
Por eso la auténtica maravilla de nuestro mundo es la voz de nuestros mayores, esa que tantas y tantas veces desdeñamos porque nos suena a pasado. No hay presente sin pasado, no hay futuro sin memoria. Preguntar y escuchar, eso es lo que de verdad tiene valor en esta efímera existencia. Ser testigos de lo que fue y atesorarlo para después.